El conocimiento ayuda a la humanidad. Cada día la ciencia y la tecnología llevan a nuevas formas de ver la vida y el futuro. Cada amanecer nos sorprende con algo nuevo para el hombre. Ecos de la ciencia, despertando curiosidad. Buenos días, mis amigos de Ecos de la Ciencia, despertando curiosidad con su amigo de siempre, Francisco Vinicio Ayala. Bueno, mis amigos, de nuevo con Ecos de la Ciencia, estamos de regreso y como les había anunciado aquí, con un invitado especial, nuestro amigo de origen colombiano, Eduardo Llano. Pues él es cofundador de Geocampo, una empresa de tecnología enfocada en agricultura de precisión con la que ayuda actualmente a más de 500 agricultores a tomar decisiones informadas gracias a la recolección de datos y medios y medición de variables decisivas para el buen desarrollo de los cultivos. Entonces vamos a conversar con él de qué se trata esto del uso de la tecnología experta. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Cuéntanos de dónde nos estás, de dónde te estás conectando un poquito y a ver si nos cuentas así rápidamente quién eres, en dónde estás ubicado y de qué se trata tu empresa Geocampo. Adelante, Eduardo. Ok, Francisco, muchas gracias por invitarme. Es un placer para mí contarte a ti y a tus oyentes lo que hacemos nosotros y de pronto enseñarles un poco, aportarles un poco sobre lo que es la agricultura de precisión. Yo me conecto actualmente de Cali, Colombia, donde estoy residiendo aquí por unos meses, aunque la empresa nuestra que tiene la sede central en una pequeña ciudad que se llama Manizales. Bueno, te comento un poco sobre nuestra empresa, sobre lo que es la agricultura de precisión. Digamos que en principio uno oye hablar de tecnología para el agro y se imagina cosas muy costosas, de mucho dinero. Pero es porque normalmente vemos la agricultura de precisión como la mecanización del agro, utilizar robots que reemplacen las manos del agricultor o tractores que se manejen solos o cosas que mecanicen los procesos. Y eso realmente sí es agricultura de precisión, pero no es lo único. También hay otra agricultura de precisión, otra tecnología, otro grupo de tecnologías que sirven para medir variables, para entender mejor qué es lo que está pasando en el cultivo. Porque digamos que cada planta por instinto de supervivencia crece e intenta reproducirse. Eso es como el instinto de cada ser. Lo que necesitamos nosotros como agricultores es darle esas condiciones óptimas para que ella intente reproducirse y saque los frutos como es y demás. Y para eso necesitamos medir las variables, para tomar decisiones. Entonces, esta es una agricultura de precisión enfocada en medir variables. ¿Cuáles variables? De clima, de suelo, plagas, enfermedades, topografía y demás. Entonces, a eso nos dedicamos nosotros. Somos una ayuda, somos un aliado del agricultor para que se midan esas variables y él o ella puedan tomar decisiones informadas y oportunas. Sí. Ya. Y te veo muy joven, Eduardo, aunque en la información que me enviaste indicabas que ya tienes 10 años de experiencia, pero veo aquí ya toda una empresa, 500 agricultores ayudando. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va? ¿Cómo es que la empresa creció tan rápidamente y por qué tan efectivos en el servicio que ustedes ofrecen? Bueno, yo no sé, de pronto es por la cámara, pero yo ya tengo 35 años, ya voy para el cuarto piso. Ya. En
que hemos hecho, pues básicamente hacer un trabajo muy juicioso, muy humilde, de visitar a los agricultores, de entender sus necesidades, de verlos como empresarios, que les duele mucho su bolsillo, que no tienen unos márgenes muy altos, sino bajos, de gente que cualquier ayuda que reciban por parte de un tercero la valoran mucho, y eso, digamos, que nos tiene muy motivados a todo el equipo de trabajo. Entonces hemos hecho un trabajito como hormigas, creciendo todos los días, todos los meses, vinculando clientes, dando a conocer en Colombia y en Centroamérica y la región andina todas estas tecnologías que están disponibles para el agro, que no estamos hablando de soluciones de millones de dólares, sino de cientos de dólares o decenas de dólares. Y te cuento, estamos transmitiendo este programa, se origina desde Cayambe, Ecuador, que pues es un cantón, es un cantón ecuatoriano Claro que sí. que tiene diferentes actividades agrícolas, entre otras, pues se dedica a la exportación de rosas bajo invernadero, también tiene cultivos de papas, de maíz, de cebada. Y en ese sentido, miraba tu web e indicabas que pues por ahora estás dedicado más a cultivos de costa. ¿Hay algún impedimento para que la tecnología también se aplique en cultivos de sierra más altos? No, a ver, todas las tecnologías que utilizamos nosotros son transversales a todo tipo de cultivos. Cualquier cultivo que tú tengas, si es papa, si es yuca, flores, arándanos, café, limones, etcétera, necesitas medir variables para saber si los procesos se están llevando como deben ser. Entonces, nuestras tecnologías tratan de ser universales para todo lo que es cultivo en trópico y subtrópico. Y eso incluye pues flores y demás. Y cuéntame, tú decías que esto no estamos hablando ni de miles, ni siquiera miles de dólares, quizás cientos de dólares. En ese sentido, entre tus clientes, ¿de qué estamos hablando de un cliente mínimo? ¿Es en función del espacio, de la cantidad de ítems que está produciendo, o es en función de lo que puede obtener como ganancias de ese producto? O sea, ¿cuánto es lo mínimo que tú ofreces en términos para que sea efectivo este tipo de servicios? Bueno, digamos que nosotros tenemos algunos proyectos con gente que tiene menos de 1 hectárea. Okay. Por lo general, estos proyectos van asociados a alguna alcaldía, algún ayuntamiento que esté financiando parte del dinero para hacer medición digamos, de plagas y enfermedades de manera regional y afectar toda una región de manera positiva. Clientes propios que no estén subsidiados por alguna entidad externa, creo que están alrededor de los 15, 20 dólares mensuales para aplicativos móviles que les permiten, digamos, que hacer un mejor monitoreo de plagas y enfermedades de sus cultivos, independiente de cuál sea. Para entender un poquito mejor la tecnología que tú utilizas para apoyar a los agricultores, miré también de que tú estás apoyando cultivos de aguacate. Nosotros tenemos en una región muy cercana que se llama Guayabamba, donde producimos aguacate. Explícanos un poquito, si estuvieras apoyando a un cultivo de aguacate, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que ofreces? Bueno, entonces empecemos desde el principio. Tú quieres sembrar un cultivo de aguacate. Ya. Lo primero es que delimitas tus lotes. Pues cuando los delimites, yo te ayudo a hacer esa delimitación y con GPS a marcar cuáles son los linderos de cada lote. Y una vez sepas los linderos, sabes cuánta área tienes y cuánta área neta tienes por cada lote. También te ayudo con servicios satelitales a saber si la región es óptima para aguacate y cuáles son las temperaturas mínimas que se dan en el año, las máximas,
la precipitación máxima y mínima por meses y demás, para saber si tú vas a tener que tener riego en tu cultivo o si posiblemente vas a tener temperaturas tan bajas que no te va a dar el aguacate o tan altas. Bueno, luego empiezas con la siembra y ahí empieza un tema que es el monitoreo de plagas y enfermedades. Entonces tú desde el principio empiezas a hacer monitoreo con unas personas que son unos trabajadores de campo, o el mismo dueño de la finca va y hace unos muestreos, unos monitoreos representativos en los lotes. Esos monitoreos ya no los haces con papel, como habitualmente se hace, midiendo, digamos, cómo están mis ácaros, cómo están todas las picudo y otro tipo de plagas, sino que lo haces con un celular, un Android, celular de $80, que cualquier persona es capaz de utilizarlo porque es un celular normal, tradicional, con la diferencia de que aquí vas a meter la información de lo que estás midiendo al celular, a un programa nuestro, a un aplicativo, y todo queda georreferenciado. O sea, el punto en el mapa donde dijiste que había una plaga, ahí quedó georreferenciado. Entonces, ya no tienes que llegar a la finca a transcribir esa información y a sacar estadísticas, sino que toda la información te llega en un reporte web a tu correo electrónico y tú ya puedes tomar decisiones inmediatas y saber dónde tienes tus plagas, con qué niveles estás tratando y tomar decisiones si aplicas un producto de manera generalizada en tu finca o si lo aplicas en un foco o en un sector de tu lote, dependiendo de los resultados que te dio ese monitoreo con nuestro sistema. Y eso, tan simple como hacer ese monitoreo con nuestro sistema, de llevar un registro, digamos, juicioso con esta metodología, nuestros clientes han logrado reducir el 35% el uso de químicos en sus cultivos. Y eso suena muy poco, pero eso es un dinero gigantesco y es además un ahorro en problemas, porque la gente que aplica los químicos se enferma porque se intoxica, también estás intoxicando a tus clientes, también sufres el riesgo si estás exportando de que el país destino te devuelva la mercancía. Entonces esto es una bola, es un círculo virtuoso donde tú aplicas menos productos químicos, matas menos enemigos naturales que te protegen tu cultivo y logras, digamos, mayores productividades con menos dinero. Ya adicionalmente, digamos que tu cultivo va creciendo y empiezas a hacer otro tipo de labores en campo. Entonces haces podas o haces fumigaciones digamos, hay unas 20 o 30 labores en cultivo que se hacen en un cultivo de aguacate. Esas labores también las puedes ir registrando en nuestro sistema y las puedes también localizar con GPS para saber que el recorrido sí es el adecuado y que no te estén quedando sectores de la finca sin hacer las aplicaciones o sin visitar. Digamos que ya con esos dos elementos tú ya puedes saber dónde está tu problema y si lo solucionas, puedes saber si lo solucionaste de dónde era. Si tienes un tractor, si tienes una cuatrimoto, si tienes algún vehículo, también le podemos poner un GPS a tu vehículo para que sepas dónde está y cuántas horas estuvo encendido, y entonces con eso haces un estimativo del combustible que se consumió. Adicionalmente, medimos las variables agroclimáticas. O sea, para el aguacate es muy importante medir el nivel de agua que tiene el suelo para saber si las raíces están siendo capaces de extraer el agua del suelo. Para eso utilizamos sensores, tensiómetros, para hacer la medición de cuál es el nivel de humedad en el suelo, o también medimos la temperatura en el suelo, o ya otras variables como el pH, o en el ambiente la luminosidad, o la humedad, o la presión atmosférica, o la pluviosidad. Entonces, te medimos todas esas otras variables. Esto ya es con unas consolas, son unos aparaticos
que se dejan en el ambiente o se entierran a nivel de raíz, a nivel de donde están las raíces, para empezar a saber cómo está tu cultivo y tomar decisiones. Porque si tú tienes un cultivo, hiciste todo bien, pero te faltó agua y no te diste cuenta porque el árbol no te muestra necesariamente que le falta agua. Porque tú lo ves bien, pero por dentro el árbol sabe que le falta agua. Y una vez sabe que le falta agua, empieza a eliminar flores para no estar tan cargado y no sufrir en el proceso. Como el instinto de supervivencia. Ya. Básicamente, solo con eso, si no estás midiendo esa variable de suelo y te pasa eso, vas a perder muchos kilos de producción. Y eso mismo pasa entonces con otros cultivos. Todos los cultivos necesitas medir plagas, enfermedades, clima, suelo y labores culturales. Y me todo imagino, eso, perdóname, y me imagino que, por ejemplo, para cultivos de ciclo corto, como papas, que son 6 meses digamos, su ciclo, todo este seguimiento y monitoreo sería muy importante porque pues es en tiempo real, ¿no sería así? claro, incluso para estos cultivos de ciclo corto, pues es más vital porque donde llegue una plaga y uno no la controle a tiempo y uno no la identifique a tiempo, pues te mataron o te enfermaron un gran porcentaje de tus plantas y vas a perder tu cosecha. Entonces es muy importante tener esa información, conocer qué tan húmedo está tu cultivo, si necesita ayuda, cómo está el pH o cómo está el clima, cómo están las plagas, las enfermedades, si tienes benéficos, si tienes trampas, hacer el monitoreo periódico y demás. Ahora, cuéntame, en tu experiencia, hablamos, bueno, todo esto me parece muy interesante, pero claro, necesitamos que la infraestructura esté en estos lugares y pues son zonas rurales. ¿Cómo solucionas el tema de Internet o toda esta comunicación va con la comunicación del teléfono, digamos, de la llamada? ¿Cómo resuelves este problema? Bueno, digamos que afortunadamente para ti y para mí estamos viviendo en una época de conectividad, donde todo el mundo de alguna manera puede conectarse. Entonces, en cualquier parte donde tú estés, en muchas de las partes vas a tener internet celular. Ya. O si no, vas a tener la opción de tener internet por Wi-Fi, que eso lo puedes obtener o a través de la misma red celular o a través de microondas o que están entrando con mucha fuerza a través de internet satelital. Tú puedes estar en el Amazonas, en medio de la selva y te coge el internet. Entonces, hoy en día uno puede tener internet en la hacienda, en la finca, en la casa como tal, y puede trabajar todo el día sin internet y llega a la casa y sincroniza. Y la información se sincroniza con la nube utilizando el mismo Wi-Fi que utilizas para ver televisión o para que tu hijo haga las tareas en el colegio. Entonces, utilizamos celulares, que es una tecnología universal, Android, utilizamos Internet, que sirve para otro tipo de labores en la finca. Entonces, básicamente utilizamos la infraestructura que puede tener una finca normalmente. O sea que de lo que tú me estás diciendo, entonces, con el uso de estos apoyos de tecnología, se podría aumentar significativamente productividad, reducir costos y el posicionamiento de aquellos cultivos estarían en mucha mejor situación que aquellos que no lo usan. Exactamente, sí. Tú mejoras tu posición en el mercado, sin duda, porque es que, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué la agricultura es tan mal vista en el mundo o en Latinoamérica? Y es porque siempre uno piensa en un agricultor como alguien que no es capaz de generar dinero. Pero ¿qué pasa? Por incentivos perversos y demás, la gente que está ganando dinero en el agro son los
productores y comercializadores de productos químicos. Y esos son los que se están llevando todo el dinero y están empobreciendo al agricultor, porque el agricultor termina aplicando productos que no necesita aplicar en zonas donde no necesita aplicarlo y está matando no solo lo malo, sino lo bueno, porque en la naturaleza cada plaga tiene su benéfico que se la come, por decirlo así. Entonces, si tú aplicas un producto químico y matas, y no tenías lo malo, pero si matas lo bueno que te estaba protegiendo el cultivo, pues entonces dejas el terreno listo para que llegue otra plaga. Entonces ahí te toca aplicar otra vez producto químico y se vuelve un círculo vicioso donde terminas empobreciéndote y enriqueciendo al del químico. Entonces, esa es como el punto que quiero recalcar. Es una agricultura más inteligente, utilizando información muy sencilla que puedes recolectar con un celular o con un aparato que vale menos de $1000 para medir la humedad en el suelo y la temperatura, etc. Y con eso ahorrarte mucho dinero. Estamos hablando de un 35% de ahorro en químicos, que eso es un dinero muy importante, y aumentos en la productividad que nos han reportado del 10, 20, 30, 40% en algunos casos. Los cultivadores que tienen, digamos, todos nuestros servicios de sensores, de aplicativos móviles que utilizan drone y demás con nosotros. Y cuéntame, tú estás basado en Colombia, ¿y cómo provees de estos servicios que están por fuera de tu país? Por ejemplo, si algún agricultor en Ecuador, por ejemplo, está interesado en tomar tus servicios. Bueno, nosotros estamos basados en Colombia, pero afortunadamente estamos en el mundo de la conectividad. Entonces tenemos clientes, le hemos prestado servicios a clientes en Perú, a clientes en Centroamérica, en Guatemala, en Honduras, y todo ha sido de manera remota. Entonces no hay ningún problema porque tú te descargas un aplicativo móvil, te capacitamos por este mismo medio, por Zoom o por Google Meet, sin problema, e inicias a hacer tu trabajo porque tú ya conoces lo que haces. O sea, algunos de los servicios es simplemente darte una ayuda para que sigas haciendo lo que tú ya sabes hacer como agricultor y simplemente meter una información cuando es y georreferenciarla y demás. Entonces, todos estos servicios pueden utilizar en cualquier país pues, de Latinoamérica y claramente en Ecuador estamos muy interesados en ayudarle y en aportarle a los agricultores pues, de todo el Ecuador. Entonces, solo es que nos escriban o que nos llamen e iniciamos. Tú, cuando escuché una conferencia tuya hace un tiempo, indicabas de que has trabajado, a ver si nos cuenta esta experiencia que has trabajado en municipios o en alcaldías o digamos ciudades pequeñas o pueblos, donde la alcaldía ha proveído el apoyo para que se implemente este tipo de aporte o de ayuda a pequeños empresarios, agricultores. ¿Cómo funcionó esa experiencia? Sí, mira, nosotros, digamos que lo que nos apasiona es lo que llaman agricultura colaborativa. Yeah. Y es que puede que tú tengas un vecino que compitas por un mercado común. Entonces, compites en precio y demás, pero ese vecino es aliado al momento de medir una plaga o enfermedad, de controlarla. Entonces, iniciamos con unos proyectos de agricultura colaborativa donde vinculamos también a las alcaldías y a universidades y a agremiaciones para medir plagas en particular, y hemos logrado que 120 agricultores midieran una misma plaga con la misma periodicidad, con la misma metodología, y ya llevamos 2 años midiéndola. ¿Y eso qué nos ha ayudado? A encontrar en ese municipio, en esa zona, cuál es el calendario de la plaga, cuál es la dinámica poblacional de esa plaga. Y eso realmente potencia
digamos, a todos los cultivadores de esa zona, porque si tú coges las 10 o 20 principales plagas y enfermedades de tu zona, digamos, ustedes son fuertes en papa o en maíz, si lográramos hacer un proyecto a gran escala, pero eso no estamos hablando tampoco de cientos de miles de dólares, sino algo que se hace tal vez con decenas de miles de dólares, con $20,000 al año más o menos, podríamos lograr medir en unas 40, 50 fincas de una región de una manera muy ordenada, con georreferenciación y demás, el comportamiento de un grupo de plagas y enfermedades durante 1, 2 años, 3 años, comparar esa información con el clima, con otras variables como altura sobre el nivel del mar y demás, y empezar a generar calendarios de cada una de las plagas para esa zona. Y eso es un avance gigantesco, porque tú puedes ser un agricultor chiquito que no tengas el tiempo ni el conocimiento de pronto para controlar o para medir ciertas plagas, pero ya con un calendario muy aproximado de tu zona, tú puedes controlar muy bien esa plaga o esa enfermedad. Entonces, esos proyectos colaborativos son muy interesantes y benefician al grande, al mediano, al pequeño, porque como te digo, todos somos aliados cuando se trata de una plaga en un cultivo, en los cultivos, o para medir variables climáticas y demás. Bueno, ha sido muy interesante esta breve charla que nos has dado. Quizás el mensaje que estoy digiriendo de lo que tú nos has contado es que, pues, si los cultivadores, los agricultores no utilizan este tipo de ayudas, ya para el siglo XXI no están en nada. Es decir, puede la competencia de sus vecinos o de otros lugares es tan alta que, pues, este es el modo de la agricultura del presente y del futuro. Exacto, sí. Y aquí estamos hablando de utilizar tecnologías que o sea, ustedes mismos como agricultores utilizan WhatsApp, tienen un celular, entonces no les dé miedo utilizar este tipo de tecnologías que son muy económicas y muy poderosas a su vez. Bueno, te agradezco muchísimo, Eduardo, mis estimados televidentes y oyentes. A ver si nos cuentas cuál es el nombre de la empresa y cómo es el website, para que en caso algún agricultor ecuatoriano que nos esté mirando o escuchando, pues pueda contactarse contigo. Bueno, entonces se pueden contactar conmigo al correo electrónico ventas@geocampo.co. Lo repito, ventas@geocampo.co. O pueden visitar nuestra página web geocampo.co. Allí encontrarán información básica de los servicios que prestamos, y ahí encontrarán los teléfonos celulares, los teléfonos móviles nuestros, o también nos podrán escribir a la página. Estamos muy interesados en ayudarlos. Estamos acostumbrados a trabajar con agricultores pequeños, medianos. No nos asusta, nos gusta. Estamos acostumbrados a trabajar en zonas remotas, en ciudades chiquitas. Entonces, estamos muy atentos a cualquier inquietud que tengan, y ayudar no solo también a cultivadores, sino también a alcaldías o agremiaciones que quieran hacer un trabajo regional bien interesante. Bueno, te agradezco muchísimo. Mira, ha sido una conversación muy interesante, corta, por supuesto, pero muy interesante, y claro, esperando de que, pues, este tipo de tecnologías también puedan ser implementadas en nuestro terrenos, o digamos en nuestro cantón, en nuestro país, para, pues, ir directo o quizás ponernos a la altura del siglo XXI. Te agradecemos muchísimo, Eduardo, y pues no sé si unas últimas palabras para los agricultores ecuatorianos. Bueno, Francisco, muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa, y a los agricultores ecuatorianos, que tienen un país muy lindo, muy rico y muy biodiverso. Lo he visitado un par de ocasiones, me fascina Montañita, me fascina
Ah, por supuesto, en la costa, sí, es montañita. Creo que... Y bueno, yo dichoso pues de asesorarlos, de acompañarlos, de resolverles dudas y que no les dé miedo utilizar tecnología, que estamos en el momento histórico preciso para hacer un cambio y dejar de enriquecer a los que no tienen por qué enriquecerse con el agro, sino que ustedes mismos empiecen a ver dinero en sus bolsillos. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Mis amigos, ha sido la entrevista con Eduardo Llano. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos a la siguiente sección del programa Ecos de la Ciencia. Adelante, Jaime.